La Liga de los Pelirrojos. Un día, en una tarde otoñal del año anterior, decidí visitar a mi buen amigo Sherlock Holmes. Al llegar lo encontré charlando con un señor mayor, corpulento, de mejillas sonrosadas y cabello encendido como el fuego. Estaba por excusarme y marcharme al creer que interrumpía, pero Holmes con rapidez me invitó a entrar y cerró la puerta detrás de mí. «Qué bueno que viniste, estimado Watson», me saludó con calidez. Pensé que estabas ocupado. De hecho, sí lo estaba. Si prefieres, puedo esperar en la sala contigua. No, no es necesario. Quiero que conozcas al señor Watson. Ha sido un invaluable compañero en varios de mis casos más notables. Estoy seguro de que también será esencial en el próximo. El robusto caballero se incorporó un poco en su silla, asintiendo en saludo. Sus ojos pequeños y brillantes lanzaron una mirada rápida y llena de preguntas. «Toma asiento en el sofá», sugirió Holmes acomodándose en su butaca y entrelazando sus dedos, gesto que solía hacer cuando se ponía serio. «Watson, sé de tu fascinación por lo inusual y lo que rompe con la monotonía de la vida diaria. Tu pasión por estos misterios se refleja, como narras y, si me lo permites, en cómo realzas algunas de nuestras aventuras». «Me han fascinado tus casos», comenté. El otro día, justo antes de abordar el sencillo dilema de la señorita Mary Sutherland, mencioné que la vida real nos ofrece situaciones más insólitas y complejas que cualquier invención de la imaginación. Es una afirmación que me permití cuestionar. Cierto doctor, sin embargo, espero que termine aceptando mi perspectiva. De lo contrario, seguiré presentándole evidencias y más evidencias hasta que abrumado admita que estoy en lo correcto. Esta mañana el señor James Wilson tuvo el detalle de visitarme y comenzó a contarme una historia que parece ser una de las más peculiares que he oído en mucho tiempo. Seguro me han escuchado decir que las circunstancias más extrañas a menudo están ligadas no a grandes crímenes, sino a pequeñas transgresiones y en ocasiones es discutible siquiera si se cometió un delito. Por lo que me has contado, no puedo determinar si lo que enfrentamos es un delito o no. Pero, sin duda, la secuencia de eventos es de las más inusuales que he conocido. Señor Wilson, ¿sería tan amable de retomar su historia? Se lo solicito no solo porque mi amigo, el Dr. Watson, no ha escuchado la primera parte, sino también porque el carácter insólito del relato me insta a querer saber todos los detalles directamente de usted. Usualmente, con un pequeño indicio sobre la situación puedo referirme a los miles de casos que recuerdo. Sin embargo, en esta ocasión, debo confesar que lo que escucho me parece verdaderamente excepcional. El robusto cliente infló el pecho con un aire de cierto orgullo y extrajo un periódico desgastado y arrugado del bolsillo interior de su chaqueta. Mientras hojeaba la sección de anuncios, con su cabeza ligeramente inclinada y el papel apoyado en su rodilla, aproveché para observarlo detenidamente. De igual manera, mi acompañante intentaba discernir cualquier pista que su ropa o apariencia pudiera ofrecer. Tras mi observación, no saqué muchas conclusiones. Nuestro huésped lucía como el típico comerciante británico, corpulento, solemne y pausado. Vestía unos amplios pantalones grises con patrón a cuadros, un saco negro que evidenciaba algún descuido en su limpieza, desabrochado al frente, y un chaleco simple con una pesada cadena de latón y una placa cuadrada con perforaciones como adimento. Un desgastado sombrero de copa y un abrigo marrón, que perdía su color original con un cuello de terciopelo algo desaliñado. Estaban reposando en una silla cercana. En resumen, a simple vista, lo único destacable era su cabello rojizo y la expresión de marcado desagrado en su rostro. La atenta mirada de Sherlock Holmes se posó en la que estaba haciendo y sonrió al captar mi expresión inquisitiva. Solo puedo deducir que ha hecho trabajo manual en algún punto, que consume rapé, es masón.
Ha visitado China y que recientemente ha estado escribiendo bastante. El señor Javes Wilson se enderezó en su silla, con su dedo apuntando al papel, pero sus ojos estaban fijos en mi amigo. ¿Cómo, por todos los cielos, dedujo eso, señor Holmes?, indagó. ¿Cómo supo, por ejemplo, de mi labor manual? Es completamente cierto, empecé como artesano naval. Sus manos, estimado caballero. Su mano derecha es claramente más robusta que la izquierda. La ha usado con ahínco y sus músculos están más tonificados. Pero, ¿y el tabaco de esfinar y la masonería? No voy a menospreciar su inteligencia explicando cómo lo descubrí. Sobre todo cuando, en contradicción con las reglas de su fraternidad, llevo un broche con la escuadra y el compás. Ah, sí, se me pasó por alto. ¿Y sobre escribir? ¿Qué más podría señalar esa parte lustrosa de su mano derecha y la zona desgastada en el izquierdo cerca del codo, donde lo apoya al escribir? Entonces, ¿qué me dice de China? El tatuaje de pez justo sobre su muñeca derecha solo se hace en China. He investigado sobre tatuajes y está escrito sobre ellos. Esa técnica de colorear las escamas del pez de rosa es típica en China y cuando veo una moneda china en la cadena de su reloj, todo se vuelve evidente. El señor Javes Wilson rió a carcajadas. Vaya, exclamó. Al principio pensé que había hecho una gran deducción, pero parece que no fue tan impresionante. Comienzo a creer, Watson, mencionó Holmes, que hago mal en revelar mis métodos. Omne ignotum pro magnifico. Ya sabes, y temo que mi reputación sufra si soy tan transparente. ¿Tiene el anuncio, señor Wilson? Sí, aquí lo tengo. Contestó señalando con su dedo rechoncho y enrojecido. Esto es lo que desencadenó todo. Léalo, por favor. Tomé el papel y leí. Para la Liga de los Pelirrojos. Debido a la herencia del fallecido Ezequiah Hopkins de Lebanon, Pensilvania, hay una nueva vacante que otorga a un miembro de la Liga un salario de 4 libras semanales por labores simbólicas. Se admiten hombres pelirrojos en buena salud física y mental, mayores de 21 años. Acudir en persona el lunes a las 11 a Duncan Ross, en las oficinas de la Liga. 7 Pops Court, Fleet Street. ¿Qué significa esto?, exclamé tras repasar 2 veces el sorprendente anuncio. Holmes rió con ligereza y se removió en su silla, signo evidente de su buen ánimo. Es un tanto inusual, ¿no es así? Ahora, señor Wilson, cuéntenos todo sobre usted y su establecimiento, y cómo este anuncio influyó en su destino. Anote primero la fuente y la fecha, doctor. Es de The Morning Chronicle, del 27 de abril de 1890. Apenas hace 2 meses. Perfecto. Continúe, señor Wilson. Bueno, es tal como se lo describí, señor Sherlock Holmes. Comenzó Javes Wilson limpiándose el sudor de la frente. Posee una modesta tienda de empeño en Corbrook Square, cerca del centro. No es gran cosa y recientemente apenas me ha dado para subsistir. Hubo un tiempo en que contaba con 2 empleados, pero ahora solo tengo 1. Me cuesta mantenerlo, pero él está dispuesto a trabajar por la mitad, con tal de aprender el oficio. ¿Cómo se llama ese joven tan generoso?, indagó Sherlock Holmes. Se llama Vincent Spaulding, aunque no es precisamente un chiquillo. Es complicado determinar su edad. No podría pedir por un asistente más capaz, señor Holmes. Estoy seguro de que podría obtener un salario mucho mayor en otro lugar. Pero si él está contento, ¿quién soy yo para desanimarlo? Cierto. Parece que ha tenido suerte al encontrar a un empleado que esté dispuesto a trabajar por menos de lo que vale. No es algo que escuchemos a menudo de los patrones en estos tiempos. Me atrevería a decir que su asistente es tan peculiar como el anuncio que ha traído.
Bueno, él también tiene sus peculiaridades, admitió el señor Wilson. Nunca he conocido a alguien tan entusiasmado con la fotografía. A menudo se distrae con su cámara cuando debería estar ocupándose de otros asuntos, y después se recluye en el sótano como un conejo en su guarida, para revelar sus imágenes. Ese es su único gran defecto. Por lo demás, es un trabajador ejemplar. No tiene malos hábitos. Sigue trabajando con usted, asumo. Así es, señor. Además de él, cuento con un joven de 14 años que se encarga de algunas labores de cocina y mantiene la casa en orden. Es todo lo que tengo, ya que soy viudo y nunca tuve hijos. Los tres vivimos de manera bastante tranquila, señor. Logramos mantener un techo sobre nosotros y cumplir con nuestras deudas, aunque no hagamos mucho más. El anuncio fue lo que nos llevó por ese camino. Vincent entró a mi oficina justamente hace 8 semanas, con ese mismo periódico en la mano y comentó: «¿Cómo desearía tener el cabello rojo, señor Wilson?» «¿A qué viene eso?», inquise. «Hay una nueva vacante en la Liga de los Pelirrojos. Es una oportunidad dorada para quien la obtenga. He escuchado que hay más plazas disponibles que candidatos, así que parece que los responsables no saben cómo distribuir tanto dinero. Si mi cabello fuese de otro tono, tendría un puesto asegurado». «¿Pero de qué estás hablando?», le pregunté. «Debe entender, señor Holmes, que soy alguien que prefiere la comodidad de su hogar. Mis negocios solían acudir a mí, así que pasaba semanas sin salir. Por eso estaba algo desinformado sobre lo que ocurría afuera, y siempre agradecía novedades». «¿Nunca has oído de la Liga de los Pelirrojos?», me cuestionó con asombro. «Jamás». «Qué raro, tú mismo podrías optar a una de esas plazas». «¿Y cuánto pagan?», pregunté. «Unos cuantos cientos al año. Pero es un trabajo ligero que no te quitará mucho tiempo». Eso, por supuesto, llamó mi atención. Mi negocio no ha sido tan próspero últimamente, así que unos ingresos adicionales no estarían mal. «Hábleme más al respecto», le insté. «Mira», comenzó mostrándome el anuncio. «Aquí puedes ver que hay una vacante en la liga y esta es la dirección para solicitar más información. Según lo que he averiguado, la liga fue fundada por un excéntrico millonario estadounidense, Ezequiah Hopkins. Era pelirrojo y sentía una profunda empatía por quienes compartían su tono capilar. Al morir, se descubrió que había dejado su vasta fortuna en fideicomiso para que los intereses fueran destinados a ofrecer puestos cómodos a hombres pelirrojos. Por lo que he entendido, el salario es más que generoso y no hay mucho trabajo que realizar». «Pero», comencé, «¿acaso no habría legiones de pelirrojos que intentarían obtenerlo?» «No tantos como imagina», contestó. «Se restringe a varones adultos londinenses. El americano abandonó Londres en su juventud y deseaba beneficiar a su ciudad natal. Además, he oído que no tiene caso postularse si tu cabello es rojo claro o un rojo demasiado oscuro. Tiene que ser un rojo vivo y llameante. Si usted quisiera intentarlo, señor Wilson, sería admitido de inmediato. Sin embargo, quizás no sea necesario desviarse por algunas centenas de libras. Como pueden constatar, señores, mi cabello posee un color pleno y vibrante». Continué. «Así que creí que, si había rivalidad con esto, tenía tan buenas oportunidades como cualquier otro hombre que hubiera visto». Vincent parecía tener mucha información al respecto, así que le instruí que cerrara por el día y me acompañara. Estuvo bastante entusiasmado por tomarse un descanso, así que cerramos el establecimiento y nos dirigimos a la dirección proporcionada en el anuncio. Nunca esperaría presenciar tal escena nuevamente, señor Holmes. Pelirrojos desde todos los puntos cardinales habían llegado a la ciudad debido al anuncio. Fleet Street estaba repleta de ellos y Pops Court parecía un puesto de naranjas. Jamás habría imaginado que existieran tantos en todo el país como los convocados por ese anuncio. Había tonalidades de todos los tipos: dorado, amarillo, anaranjado, terroca y más. Pero, como mencionó Vincent, pocos tenían el tono encendido y ardiente. Viendo la cantidad, casi me rindo, pero Vincent estaba decidido. No sé cómo lo logró,
pero me abrió paso entre la multitud y me llevó hasta la entrada de la oficina. En las escaleras, algunos subían con esperanza mientras otros bajaban decepcionados. Pero logramos entrar y pronto estábamos dentro. Su experiencia es, sin duda, fascinante, observó Holmes tras una breve pausa de su cliente, quien tomó una pizca de tabaco. Por favor, siga contando. En la oficina solo había un par de sillas rudimentarias y una mesa, detrás de la cual se encontraba un hombre de cabellera aún más rojiza que la mía. Hablaba brevemente con cada aspirante y siempre hallaba algún fallo que les impedía quedar seleccionados. Lograr el puesto parecía un desafío, pero al llegar nuestro turno, el hombre pareció tener una predisposición más favorable hacia mí que hacia el resto. Cerró la puerta tras nosotros para conversar en privado. «Este es el señor Javes Wilson», presentó mi acompañante, «y desea ocupar la vacante en la liga». «Y está perfectamente preparado para ello», afirmó el otro. «Cumple con todos los criterios. De hecho, no recuerdo haber observado a alguien tan llamativo». Se apartó un poco, inclinando la cabeza y examinando mi cabello hasta que empecé a sentirme incómodo. Repentinamente se acercó, estrechó mi mano y me felicitó efusivamente por mi logro. «Sería un error sospechar», comentó. «Pero comprenderá que necesito tomar ciertas precauciones». Sujetó mi cabello con ambas manos y tiró con fuerza hasta que lancé un grito de dolor. «Veo lágrimas en tus ojos», dijo al soltar. «Todo parece estar en orden. Debemos ser cautelosos ya que fuimos engañados con pelucas y una vez con tinte. Podría contarte sobre métodos tan engañosos que desafiarían la lógica humana». Se acercó a la ventana y anunció que el puesto había sido ocupado. Desde abajo escuché un murmullo de desilusión y la multitud empezó a dispersarse dejando solo 2 cabezas rojas a la vista, la mía y la del administrador. «Mi nombre es Duncan Ross y soy uno de los beneficiarios del fondo establecido por nuestro generoso donante». «¿Está casado, señor Wilson? ¿Tiene familia?», indagó. Le informé que no. Su expresión cambió a una de preocupación. «Vaya», expresó con gravedad, «eso es un problema. Me entristece oírlo. El propósito del fondo era, en parte, asegurar la continuidad de los pelirrojos. Es una pena que esté soltero». Me desanimé al oír esto, señor Holmes, pensando que el puesto se me escaparía, pero tras reflexionar, Ross decidió que podría funcionar. «Para otro esta situación sería un impedimento», mencionó, «pero podríamos hacer una excepción considerando su extraordinaria cabellera». «¿Cuándo podría asumir sus nuevas responsabilidades?». «Sería complicado ya que dirijo un negocio», le informé. «No hay problema con eso, señor Wilson», intervino Vincent. «Me encargaré en su ausencia». «¿Cuál sería el horario?», pregunté. «De 10 a 2», respondió. Los asuntos de un prestamista suelen ser más activos por las tardes, especialmente en vísperas del día de pago. Así que tener un ingreso extra en las mañanas me vendría bien. Además, confiaba en que mi ayudante manejaría cualquier eventualidad. «Eso me parece adecuado», confirmé. «¿Y el salario?». «Son 4 libras semanales». «¿Y cuál sería la tarea?». «Básicamente simbólica». «¿Qué significa simbólica?». «Deberá permanecer en la oficina o al menos en el edificio durante ese tiempo. Si se ausenta, pierde el puesto. Las condiciones son claras en ese aspecto». «Son solo 4 horas y no tengo intención de irme», aclaré. «No hay excepciones», reafirmó el señor Duncan Ross. «Ni enfermedad, ni compromisos, nada. Debe quedarse o perder el puesto». «¿Y cuál es la tarea?». «Debe transcribir la Enciclopedia Británica. Aquí tiene el primer volumen. Debe traer su propia tinta, plumas y papel secante. Pero nosotros proveemos la mesa y la silla. ¿Podría comenzar mañana?». «Desde luego», respondí. «Entonces, adiós, señor Javes Wilson, y permítame ofrecerle mis felicitaciones por ese destacado cargo que ha tenido el acierto de adquirir». Me saludó con una inclinación de cabeza y me encaminé hacia mi hogar con mi asistente, sin encontrar palabras o acciones.
Tan rebosante de júbilo estaba para mi fortuna. Pasé el día entero reflexionando sobre la situación y al caer la noche, mi espíritu decayó. Estaba casi convencido de que todo esto era un artificio o timo, sin entender qué propósito podía tener. Me parecía improbable que alguien pudiera redactar tal testamento o pagar una suma tan elevada por algo tan sencillo como transcribir la enciclopedia británica. Vincent trató de levantarme el ánimo, pero al irme a la cama ya me sentía desesperanzado. No obstante, al amanecer decidí darle una oportunidad y adquirí un frasco de tinta de 1 centavo con una pluma y 7 hojas de papel foolscap, y me dirigí hacia Pops Court. Para mi asombro y alegría, todo resultó estar en perfecto orden. Tenía dispuesta una mesa para mí y el señor Duncan Ross estaba presente para asegurarse de que comenzara mi tarea. Me puso a trabajar con la letra A y luego se retiró, aunque ocasionalmente regresaba para comprobar mi progreso. A mediodía se despidió, eligió la cantidad que había transcrito y cerró la puerta del estudio detrás de mí. El sábado apareció el jefe y me entregó 4 soberanos dorados por mi semana laboral. La misma rutina se mantuvo en la semana subsiguiente y la que siguió. Cada mañana estaba allí a las 10 y me marchaba al mediodía. Con el tiempo, el señor Duncan Ross solo se presentaba por las mañanas y eventualmente dejó de hacerlo. No obstante, no me atreví a dejar el lugar, pues no sabía cuándo podría regresar, y ya que el alojamiento era tan agradable, no quería arriesgar su pérdida. Así transcurrieron 8 semanas. Ya había redactado acerca de los abades, el tiro con arco, las armaduras, la arquitectura y ática, y anhelaba alcanzar la letra B pronto. Había invertido el papel y casi llenando un estante con mis textos. Y de repente, todo cesó. ¿Todo concluyó? Sí, señor. Y fue esta misma mañana. Llegué a mi lugar de trabajo puntualmente a las 10, pero encontré la puerta cerrada con candado y en el medio un pequeño pedazo de cartulina sujeto con una tachuela. Aquí lo tiene. Puede leerlo usted mismo. Mostró una tarjeta blanca del tamaño de una hoja normal que decía: se disuelve la Liga de los Pelirrojos. 9 de octubre de 1890. Sherlock Holmes y yo observamos el abrupto mensaje y la cara desconsolada que lo sostenía, hasta que el humor de la situación eclipsó cualquier otra emoción y ambos soltamos una risa sonora. «No veo qué tiene de gracioso», exclamó nuestro cliente ruborizándose hasta la base de su brillante cabello. «Si no pueden hacer más que burlarse, quizá debería buscar ayuda en otro lugar». No, intervino Holmes, reteniéndolo en la silla de la que se había intentado levantar. «No me perdería su caso por nada. Es verdaderamente interesante. Pero discúlpeme, hay algo peculiar en todo esto. ¿Qué hizo cuando vio esta nota en la puerta?» Me quedé atónito. No supe cómo reaccionar. Consulté a las oficinas vecinas, pero nadie sabía nada. Finalmente acudí al arrendador, un contable que vive en la planta baja, y le pregunté sobre la Liga de los Pelirrojos. Dijo que nunca había oído hablar de tal cosa. Luego mencioné al señor Duncan Ross y él afirmó que ese nombre no le sonaba familiar. ¿Pero habló del señor del apartamento? ¿El de cabello rojizo? Exacto. Oh, respondió. Ese hombre se llamaba William Morris. Era abogado y alquiló mi espacio temporalmente mientras su oficina estaba siendo acondicionada. Se mudó ayer. ¿Dónde podría encontrarlo? En su nueva oficina. Me dio la dirección. 17 King Edward Street, cerca de St. Paul. Emprendí el viaje, señor Holmes, pero al llegar encontré una fábrica de rodilleras. Nadie allí había oído hablar del señor Morris o el señor Ross. ¿Y qué hizo después?, preguntó Holmes. Regresé a mi hogar en la plaza de Sajonia, Coburgo, y consulté con mi asistente. No pudo ofrecerme ninguna solución, solo me sugirió esperar un correo. Pero eso no me pareció suficiente, señor Holmes. No estaba dispuesto a perder una oportunidad así sin pelear, por lo que, sabiendo de su reputación para ayudar a quienes lo necesitan, decidí buscarlo. Hizo bien en venir.
comentó Holmes. Su situación es verdaderamente inusual y me gustaría examinarla. Por lo que me ha contado, intuyo que detrás de todo esto puede haber asuntos más serios de lo que parece a simple vista. Bastante serio, exclamó el señor Javes Wilson. He perdido 4 libras a la semana. En lo que respecta a usted directamente, intervino Holmes, no creo que tenga razones para quejarse de esta peculiar liga. De hecho, por lo que he entendido, ha ganado alrededor de 30 libras, sin mencionar el vasto conocimiento que ahora posee sobre temas bajo la letra A. No ha salido perdiendo. No, señor, pero quiero descubrir quiénes son y cuál era su verdadera intención al gastar esta broma, si es que realmente lo era. Ha sido una broma cara. Les costó 32 libras. Vamos a esclarecer esos puntos. Pero antes tengo algunas preguntas. Señor Wilson, el asistente que le hizo notar el anuncio, ¿cuánto tiempo llevaba trabajando para usted? Aproximadamente 1 mes. ¿Cómo lo contrató? A través de un anuncio. ¿Fue el único interesado? No, tuve cerca de una docena de solicitantes. ¿Por qué lo eligió? Porque demostró habilidad y era económico. A la mitad del salario habitual. Exactamente. Describa a este Vincent. Es un hombre pequeño pero robusto, ágil en sus movimientos, sin vello facial y no debe tener más de 30 años. Tiene una mancha blanca en la frente, como de ácido. Holmes se acomodó en su silla visiblemente emocionado. Lo sabía, dijo. ¿Ha notado que tiene las orejas perforadas para pendientes? Sí, me comentó un gitano, se lo hizo cuando era joven. Murmuró Holmes, sumergido en sus pensamientos. ¿Todavía trabaja con usted? Sí, de hecho, acabo de verlo. ¿Y cómo han ido las cosas en su ausencia? No tengo quejas. Las mañanas suelen ser tranquilas. Eso será todo, señor Wilson. Estoy seguro de que pronto podré ofrecerle una opinión sobre su situación. Hoy es sábado, así que espero que el lunes tengamos claridad. Cuando nuestro visitante se fue, Holmes se volvió hacia mí. Bueno, Watson, ¿qué opinas? Es difícil de discernir, admití. Es un enigma. Generalmente, expresó Holmes, lo que parece más inusual suele ser menos enigmático. Son los delitos ordinarios los que realmente confunden. Al igual que una cara común, es lo más desafiante para reconocer. Pero tengo que actuar rápidamente aquí. ¿Qué tienes en mente? Inquirí. Voy a fumar, contestó. Requiero de 3 pipas para resolverlo, y te pido que no me hables por unos 50 minutos. Se reclinó en su silla, con sus flacas piernas cerca de su nariz aguda, y permaneció inmóvil, ojos cerrados y su pipa oscurecida sobresaliendo como un raro pico. Pensé que había caído dormido, y yo mismo empezaba a cabecear, cuando de pronto se incorporó, dejando la pipa en la repisa. Esta tarde, Sarasate tocará en el St. James Hall, mencionó. ¿Qué opinas, Watson? ¿Pueden tus pacientes prescindir de ti por un tiempo? Mi agenda está libre hoy. Mi trabajo no es tan demandante. Entonces prepárate y acompáñame. Primero daré una vuelta por la ciudad y podemos comer algo en el camino. Hay bastante música alemana en la agenda, que prefiero a la italiana o francesa. Es introspectiva y eso es lo que busco. Vamos. Tomamos el metro hasta Aldersgate. Una breve caminata nos trajo a Saxe-Coburg Square, escenario de la peculiar narración de esa mañana. Se trataba de un espacio humilde y descuidado. 4 hileras de casas sombrías rodeaban un pequeño espacio, con hierbas y arbustos luchando contra un ambiente gris. 3 esferas doradas y un cartel con Javes Wilson destacaban en una esquina, señalando el negocio de nuestro cliente pelirrojo. Holmes se detuvo, observando atentamente cada detalle.
Caminó arriba y abajo, observando las casas. Luego se dirigió al negocio, golpeando el suelo con su bastón antes de llamar. Un joven pulcro y aseado abrió inmediatamente. «Gracias», dijo Holmes. «Solo quería saber cómo llegar a Strand desde aquí». «La tercera calle a la derecha, luego la cuarta a la izquierda», indicó el joven cerrando la puerta. Mientras nos alejábamos, Holmes comentó: «Es un individuo astuto. En mi opinión, es una de las mentes más brillantes de Londres. Y en cuanto a valentía, podría estar entre los primeros. Ya había oído hablar de él antes». «Sin duda», comenté. «El asistente de Wilson tiene un papel crucial en el enigma de la Liga de los Pelirrojos. Estoy convencido de que solo preguntaste la dirección para poder observarlo». «No exactamente», replicó. «Entonces, la condición de sus pantalones». «¿Y qué observaste?» «Justo lo que esperaba». «¿Por qué golpeaste el suelo con tu bastón?» «Doctor, ahora es tiempo de mirar, no de charlar. Estamos recolectando información en territorio desconocido. Ya conocemos la plaza Saxe-Coburg. Veamos lo que hay más allá». Al girar desde la tranquila plaza, nos encontramos en una calle que mostraba un panorama completamente diferente. Era una avenida principal que canalizaba el tráfico hacia el norte y oeste. Un incesante flujo de personas y vehículos ocupaba el espacio, y era impactante pensar que esta vía animada colindaba con la modesta plaza que acabábamos de dejar atrás. «Miremos», indicó Holmes, deteniéndose y observando la calle. «Siempre me ha gustado conocer Londres a la perfección. Ahí está Mortimer's, luego el kiosco, la sucursal bancaria de Coburg, un restaurante vegetariano y finalmente el almacén de McFarlane. Bueno, ya hemos recolectado lo necesario. Ahora es momento de relajarnos. Un pequeño refrigerio, café y luego nos sumergimos en la música». Holmes era apasionado por la música. No solo era un excelente violinista, sino también un compositor talentoso. Esa tarde se sumió en el placer de la música, moviendo sus dedos al ritmo, con una expresión tranquila y soñadora, tan diferente del Holmes investigador y meticuloso. Había meses en que su naturaleza se balanceaba entre la apatía y la intensa energía. Conocía bien esos cambios. Después de días relajados, se transformaba, y su astucia llegaba a parecer intuición. Las personas, desconociendo su método, lo miraban con sospecha, como si tuviera habilidades sobrenaturales. Y al verlo tan absorto esa tarde, presentí que se avecinaban momentos complicados para aquellos que él decidiera perseguir. «Sin duda querrá regresar a su hogar, doctor», mencionó al salir. «Sí, yo también lo haría. Tengo compromisos que ocuparán varias horas. El problema en Plaza Coburg es grave». «¿Qué lo hace tan grave?» «Se está planeando un delito importante. Creo que podremos intervenir a tiempo. Sin embargo, el hecho de que sea sábado lo hace más complicado. Esta noche requiere de su colaboración». «¿A qué hora debo estar listo?» «A las 10 estará bien». «Estaré en Baker Street puntualmente a las 10». «Perfecto. Y, doctor, le advierto que podría haber algo de riesgo, así que por favor lleve consigo su revólver». Se despidió con un gesto y desapareció entre la gente en un parpadeo. Aunque no me considero más lento que los demás, a menudo me sentía superado en inteligencia al tratar con Sherlock Holmes. Había percibido lo mismo que él, pero él parecía anticipar no solo lo que había pasado, sino lo que ocurriría, mientras que para mí todo era aún un enigma. Reflexionando sobre ello mientras volvía a Kennington, desde la peculiar historia del redactor pelirrojo hasta las inquietantes palabras de despedida, me cuestionaba sobre la naturaleza de nuestra misión nocturna y por qué debería ir armado. Holmes había sugerido que aquel asistente parecía más astuto de lo que aparentaba. Intenté unir las piezas, pero me sentía abrumado y decidí esperar hasta que la noche me aportara más claridad. Eran las 9:04 cuando partí rumbo a Baker Street.
pasando por el parque y Oxford Street. Vi 2 carruajes en la entrada y al ingresar escuché voces arriba. Al llegar al cuarto, Holmes conversaba con 2 sujetos, reconociendo a uno como Peter Jones, el oficial de policía, y el otro un hombre delgado y de aspecto serio. «Estamos todos aquí», dijo Holmes ajustando su abrigo. «Watson, imagino que recuerdas al señor Jones de Scotland Yard. Permítame presentarle al señor Merriweather, quien nos acompañará esta noche». «De nuevo juntos, doctor», comentó Jones con un tono formal. «Holmes tiene un talento para iniciar búsquedas. Solo necesita un poco de ayuda para llevarlas a cabo». «Solo espero que no termine siendo una búsqueda en vano», apuntó el señor Merriweather de manera pensativa. «Puede confiar plenamente en Holmes, señor», intervino el oficial con confianza. «Aunque sus métodos pueden parecer poco convencionales, es innegable su habilidad. Ha habido ocasiones, como en el caso de Sholto y el tesoro de Agra, donde estuvo más cerca de resolverlo que cualquier otra autoridad». «Si es como usted dice, señor Jones, lo acepto», respondió el desconocido con cortesía. «Aunque debo admitir que extraño mi rutina. Es el primer sábado en 27 años sin ella». «Pronto descubrirá», intervino Sherlock Holmes, «que esta noche se juega un premio mucho mayor que cualquier otro anterior. Para usted, señor Merriweather, la suma ronda las 30,000 libras. Y para usted, Jones, es el hombre que tanto ansía capturar. John Clay, asesino, ladrón, vándalo y falsificador. Es joven, señor Merriweather, pero lidera su ámbito. Preferiría tenerlo en mis garras antes que cualquier otro delincuente de Londres. Es impresionante ese John Clay, con raíces aristocráticas y educación en Eton y Oxford. Tan astuto como sus ideas, como sus acciones. Aunque dejamos huellas por donde va, nunca podemos capturarlo. Un día comete un crimen en Escocia y al siguiente está recaudando fondos para un orfanato de Cornwallis. Llevo años tras él, pero nunca logro verlo. Espero que esta noche pueda presentárselo. He tenido mis propios encuentros con el señor Clay y concuerdo con que es el mejor en lo que hace. Pero ya pasaron las 10. Es hora de que nos movamos. Si ustedes toman el primer coche, Watson y yo seguiremos en el segundo». Durante el viaje, Holmes se mantuvo ensimismado, recostándose y tarareando melodías de horas pasadas. Después de atravesar un laberinto de calles alumbradas a gas, llegamos a Farringdon Street. «Estamos cerca», indicó Holmes. «El señor Merriweather dirige un banco y tiene un interés personal en este caso. Creí conveniente que Jones viniera con nosotros. Aunque puede ser un tanto incompetente en su labor, tiene valentía y persistencia. Aquí estamos, y parece que ya nos esperan». Llegamos a la conocida calle bulliciosa de nuestro encuentro matutino. Una vez estacionados, siguiendo a Merriweather, ingresamos por un corredor estrecho y luego por una puerta lateral. Un pequeño vestíbulo nos llevó a una enorme puerta de hierro, detrás de la cual había un conjunto de escaleras sinuosas que descendían a otra puerta robusta. Merriweather encendió una linterna y nos guió por un oscuro pasillo hasta una vasta bóveda llena de cajas y baúles. «Parece bastante seguro desde arriba», comentó Holmes, iluminando el espacio con la linterna. «Y también desde abajo», replicó Merriweather, golpeando el suelo con su bastón. «Vaya, suena extraño», dijo mirando con asombro. «Le recomendaría que bajara el volumen», intervino Holmes tajante. «Ya ha comprometido el éxito de nuestra misión una vez. ¿Sería tan amable de sentarse en uno de esos baúles y no interrumpir?» El serio señor Merriweather se subió a un cajón, luciendo su rostro claramente afectado, mientras Holmes se inclinaba sobre el suelo. Usando una linterna y una lupa, inspeccionaba detenidamente las hendiduras entre las piedras. Un breve instante fue suficiente para él, ya que rápidamente se levantó y guardó la lupa.
Contamos con al menos 1 hora, comentó. No se moverán hasta que el prestamista esté en la cama. Luego actuarán rápidamente dándose más oportunidad para huir. Como habrá deducido, doctor, estamos en el sótano de una sucursal bancaria principal de la ciudad. El señor Merriweather preside la junta directiva y puede explicar por qué este lugar atrae a los criminales más audaces en estos momentos. Es nuestro oro de Francia, murmuró el director. Se nos advirtió sobre posibles amenazas hacia él. ¿Oro francés? Exacto. Hace un tiempo reforzamos nuestras reservas pidiendo prestados 30.000 napoleones en el Banco de Francia. Se rumorea que nunca lo desembalamos y permanece aquí en el sótano. Esta caja donde estoy sentado guarda 2.000 napoleones. Actualmente nuestra reserva es mayor de lo común, y eso ha generado inquietud entre los directores. Inquietud bien fundamentada, añadió Holmes. Es hora de planificar. En 1 hora espero que todo se intensifique. Mientras, señor Merriweather, cubramos esa linterna. ¿Quedarnos a oscuras? Temo que sí. Traje cartas pensando que podríamos jugar, pero los movimientos del enemigo nos impiden encender luz. Debemos posicionarnos. Son valientes y aunque los sorprenderemos, podrían herirnos. Me quedaré aquí y usted allá. Al iluminar actúen. Si disparan, Watson, no dudes en responder. Coloqué mi pistola lista para disparar sobre la caja donde me escondía. Holmes cerró su linterna y nos sumergió en una oscuridad total, una que nunca había sentido. Un aroma a metal caliente confirmaba que la linterna seguía allí, lista para usarse. Con mis nervios al límite, la súbita oscuridad y el aire fresco del sótano eran opresivos. Su única salida, dijo Holmes en voz baja, es regresar por la casa hacia la plaza Saxe-Coburg. Espero hayas hecho lo que te pedí, Jones. Un inspector y 2 agentes están en la entrada principal, respondió. Debemos mantenernos quietos y en silencio ahora. El tiempo parecía eterno. Según mis apuntes, solo pasó 1 hora y cuarto, pero me sentía como si hubiera transcurrido toda la noche. Estaba agotado temiendo moverme, pero todos mis sentidos estaban alerta. Podía oír no solo las respiraciones cercanas, sino distinguir la respiración profunda de Jones de la más ligera del director. Desde donde me encontraba noté un brillo en el suelo. Al comienzo solo era un pequeño destello en la piedra. Luego se expandió formando una línea amarilla y de repente una mano surgió del suelo. Una mano pálida y delicada, oscilando en esa franja luminosa. Después de un momento desapareció dejando solo ese tenue brillo entre las rocas. Pero no duró mucho. Con un ruido, una losa se volteó revelando un hueco desde donde emergía la luz de una linterna. Un joven rostro se asomó, y poco después se encontraba fuera del agujero, ayudando a otro, de facciones pálidas y una mata de cabello rojo. «Todo está despejado», murmuró. «Toma esto en las bolsas». «Dios mío. Salta, Archie, rápido. Yo lo detendré». Sherlock Holmes se lanzó hacia él agarrándolo. El segundo intruso intentó escapar, pero Jones logró atrapar parte de su ropa. Vi el brillo de su arma, pero Holmes golpeó al hombre haciendo que la pistola cayera. «Estás atrapado, John Clay», dijo Holmes calmadamente. «No puedes escapar». «Lo veo», contestó el otro con frialdad. «Pero mi compañero está bien, aunque tú lo hayas desarmado». «Hay 3 hombres esperando en la entrada», informó Holmes. «Veo que has trabajado bien, te felicito». «Lo mismo digo», replicó Holmes. «Tu truco del pelirrojo fue bastante ingenioso». «Pronto te reunirás con tu amigo», intervino Jones. «Se desliza más rápido que yo por esos huecos. Espera mientras organizo el traslado». «Por favor, eviten tocarme con esas manos», dijo el prisionero mientras las esposas chocaban sus muñecas. «Tal vez no lo sepan, pero tengo ascendencia noble, y cuando me hablen usen señor o por favor». «De acuerdo», respondió Jones lanzando una mirada juguetona y soltando una risa breve. «Por favor,
suba esas escaleras. Allí hallaremos un taxi que nos llevará directamente a la comisaría. Esto es más adecuado, expresó John Clay con calma. Hizo una profunda inclinación frente a los tres y se retiró escoltado por el detective. Señor Holmes, intervino el señor Merriweather mientras ascendíamos del sótano. El banco no tiene palabras para agradecer o compensar su labor. Sin lugar a dudas ha frustrado uno de los más audaces intentos de robo que he presenciado. He tenido algunos asuntos anteriores con el señor Clay, comentó Holmes. Este caso me ha generado ciertos gastos que espero el banco cubra. Pero más allá de eso, ha sido una recompensa vivir esta experiencia y escuchar la increíble historia de la Liga de los Pelirrojos. Mire, Watson, empezó Holmes esa mañana, mientras disfrutábamos de un whisky con soda en Baker Street. Desde el comienzo estaba claro que el propósito del extraño asunto de la Liga y la enciclopedia era simplemente mantener ocupado al prestamista por horas. Una estrategia inusual pero efectiva, inspirada seguramente por el color del pelo del cómplice de Clay. Las 4 libras eran un cebo. Un truán obtenía el trabajo, el otro le motivaba a buscarlo y juntos aseguraban que estuviera fuera cada mañana. Al saber que el ayudante aceptó un salario reducido, deduje que era un motivo. ¿Cómo dedujiste cuál era ese motivo? Si hubieran mujeres involucradas, hubiera pensado en un simple romance, pero no era el caso. Su negocio era pequeño y nada en su vivienda justificaba tales esfuerzos y gastos. Entonces tenía que ser algo externo. Recordé su interés por la fotografía y sus viajes al sótano. El sótano. Esa era la clave. Investigando al misterioso asistente, descubrí que estaba ligado a un destacado criminal de Londres. Trabajaba en el sótano, dedicándole horas durante meses. La única conclusión era que estuviera cavando un túnel hacia otro inmueble. Al punto que llegamos cuando visitamos el sitio del incidente, comenzó Holmes, se notó golpeando el suelo con mi bastón. Intentaba deducir si el sótano se extendía hacia el frente o la parte trasera. No era hacia el frente. Entonces toqué el timbre y el asistente, como anticipé, respondió. Aunque ya habíamos tenido roces, no nos habíamos visto cara a cara. Y no me centré en su rostro, sino en sus rodillas. Habrás notado lo desgastadas y manchadas que estaban. Eso evidencia las horas de excavación. Lo que me restaba era descubrir el propósito de tal excavación. Al girar la esquina, me percaté que el City and Suburban Bank estaba justo al lado de la propiedad de nuestro amigo, y todo encajó. Cuando regresaste después del concierto, contacté a Scotland Yard y al presidente del banco, y el resto ya lo has presenciado. ¿Y cómo supiste que intentarían su jugada esta noche?, interrogué. Cuando cerraron la oficina de la Liga, quedó claro que no querían más la presencia del señor James Wilson, lo que indicaba que habían terminado el túnel. Pero era crucial usarlo pronto, por el riesgo de descubrimiento o de que los lingotes fueran robados. El sábado era el día perfecto, les brindaba 2 días para huir. Por eso estaba seguro de que vendrían esta noche. ¡Qué brillante deducción!, exclamé, sinceramente impresionado. Es una secuencia de eventos tan extensa, pero cada paso es lógico y preciso. Me ha servido para aliviar mi tedio, replicó Holmes con un bostezo. Lamentablemente, ese aburrimiento vuelve a acecharme. Paso mi vida tratando de huir de la monotonía. Estos pequeños enigmas me ayudan en esa fuga. Y eres una bendición para la humanidad, añadí. Holmes se encogió de hombros. Tal vez al final no sea tan trascendental, reflexionó. L'on irait à l'oisitu, como escribió Gustave Flaubert a George Sand. La Reina de Espadas. Capítulo 1. Un día en casa del oficial Narumov, de la Guardia de la Caballería, los oficiales jugaban a las cartas.
La larga noche de invierno pasó sin ser percibida, y cuando dieron las 5 de la mañana, la compañía se sentó a cenar. Los que habían ganado comieron con buen apetito. Los demás se sentaron mirando distraídamente sus platos vacíos. Sin embargo, cuando apareció el champán, la conversación se animó y todos formaron parte de ella. «¿Y cómo te ha ido, Surim?», preguntó el anfitrión. «Perdí, como de costumbre. Debo confesar que tengo mala suerte. A pesar de que juego mirando a mi contrincante, tengo la calma y no permito que nada me ponga fuera de la partida, siempre pierdo». «¿Y no te dejaste tentar ni una sola vez para respaldar al rojo?». Firmeza me asombra. «Pero, ¿qué les parece, Germán?», intervino uno de los invitados, señalando a un joven ingeniero. «Nunca en su vida ha tenido una carta en la mano, nunca ha hecho una apuesta y, sin embargo, se sienta aquí hasta las 5 de la mañana a ver cómo jugamos». «El juego me interesa mucho», dijo Germán, «pero no estoy dispuesto a sacrificar nada por ganar algo insignificante». «Germán es alemán, es económico, eso es todo», observó Tomsky. «Pero si hay una persona a la que no puedo entender es a mi abuela, la condesa Anna Fedotovna». «¿Cómo? ¿Quién?», preguntaron los invitados. «No puedo entender», continuó Tomsky, «por qué mi abuela no juega». «¿Qué tiene de extraño que una anciana de 80 años no juegue?», preguntó Narumov. «¿De verdad no sabes nada de ella?». «No, en serio, no tengo la menor idea». «Oh, entonces escuchen. Hace unos 60 años mi abuela fue a París, donde causó sensación. La gente corría detrás de ella para ver a la Venus moscovita. Richelieu hizo el amor con ella y mi abuela dice que casi se vuela los sesos debido a su crueldad. En aquella época las damas solían jugar al faro. En una ocasión en la corte, perdió una suma considerable con el duque de Orleans. Al volver a casa, mi abuela se quitó los parches de la cara, se quitó los aretes, informó a mi abuelo de su pérdida en la mesa de juego y le ordenó que le pagara el dinero. Mi difunto abuelo, que yo recuerde, parecía el criado de mi abuela. Le temía como al fuego, pero al enterarse de una pérdida tan grande estuvo a punto de enloquecer. Entonces calculó las sumas que ella había perdido y le hizo notar que en 6 meses se había gastado $500,000 de francos, que ni su hacienda de Moscú ni la de Saratov estaban en París, como para arreglar las cosas desde allá mismo. Y finalmente se negó tajantemente a pagar la deuda. Mi abuela le tiró un cajón en la cabeza y durmió sola en señal de disgusto. Al día siguiente mandó a llamar a su marido con la esperanza de que este castigo doméstico hubiera producido algún efecto en él, pero lo encontró inflexible. Entonces, por primera vez en su vida, intentó convencerlo señalándole que había muchas deudas y que hay una gran diferencia entre un príncipe y un cochero. Pero todo fue en vano. Mi abuelo seguía manteniendo su posición. Sin embargo, el asunto no quedó ahí. Mi abuela no sabía qué hacer. Poco antes había conocido a un hombre muy notable. Estoy seguro de que han oído hablar del conde Saint-Germain, del que se cuentan tantas historias maravillosas. Él mismo se presentó como el judío errante, como el descubridor del elixir de la vida, de la piedra filosofal, etc. Algunos se rieron de él por considerarlo un charlatán, pero Casanova, en sus memorias, dice que era un espía. En cualquier caso, Saint-Germain, a pesar del misterio que le rodeaba, era una persona muy solicitada en los mejores círculos de la sociedad. Hasta el día de hoy mi abuela conserva un recuerdo afectuoso de él, y se enfada mucho si alguien lo trata de manera irrespetuosa. Mi abuela sabía que Saint-Germain disponía de grandes sumas de dinero, así que decidió recurrir a él. Le escribió una carta pidiéndole que fuera a verla lo más pronto posible. El anciano la atendió de inmediato y la encontró abrumada por el dolor. Ella le describió con los colores más negros la barbarie de su marido y terminó declarando que toda su esperanza dependía de su amistad y amabilidad. Saint-Germain se mantuvo pensativo por un largo rato. «Podría adelantarle la suma que quieres»,
le dijo Saint-Germain. «Pero sé que no estarás tranquila hasta que me devuelvas el dinero, y no me gustaría traerte más problemas. Pero hay otra manera para que puedas recuperar tu dinero». «Pero dime, querido conde», replicó mi abuela. «Le digo que no me queda dinero». «El dinero no es necesario», respondió Saint-Germain. «Ahora ten el placer de escucharme». Entonces le reveló un secreto por el que cada uno de nosotros daría lo que fuera por saber de qué se trata. Los jóvenes oficiales escucharon con mayor atención. Tomsky encendió su pipa, dio una calada y continuó. Aquella misma tarde mi abuela fue a Versalles, a Hugh de la Reine. El duque de Orleans estaba a cargo de la banca. Mi abuela se excusó de manera despreocupada por no haber pagado aún su deuda, inventándose alguna pequeña historia, y luego empezó a jugar contra él. Escogió 3 cartas y las jugó una tras otra. Ganó las 3 manos y mi abuela recuperó hasta el último centavo que había perdido. «Simple casualidad», dijo uno de los invitados. «Puro cuento», exclamó Germán. «Quizá las cartas estaban marcadas», dijo un tercero. «No lo creo», respondió Tomsky con seriedad. «¿Qué?», dijo Marumov. «¿Tienes una abuela que sabe acertar 3 cartas de la suerte seguidas y todavía no has descubierto su secreto?» Mi abuela nunca reveló su secreto a ninguno de ellos, a pesar de que no habría sido perjudicial para ellos o para mí. Pero esto es lo que oí decir a mi tío, el conde Iván Ilich, y él me aseguró por su honor que era cierto. El difunto Chaplitsky, el mismo que murió en la pobreza después de haber despilfarrado millones, perdió en su juventud unos 300.000 rublos en Zórich. Estaba desesperado, a pesar de que mi abuela siempre era muy severa con la extravagancia de los jóvenes, se apiadó de Chaplitsky. Le dio 3 cartas y le dijo que las jugara una tras otra, exigiéndole al mismo tiempo la solemne promesa de que no volvería a jugar las cartas mientras viviera. Chaplitsky se dirigió entonces a su victorioso adversario y comenzaron una nueva partida. A la primera carta apostó 50.000 rublos y ganó. Dobló la apuesta y volvió a ganar, hasta que al final, siguiendo la misma táctica, recuperó más de lo que había perdido. «Pero es hora de irse a la cama. Ya son las 6:45», anunció uno de los invitados. Y en efecto, ya empezaba a amanecer. Los jóvenes vaciaron sus copas y se despidieron. Capítulo 2. La condesa Ana, una mujer de edad avanzada, estaba sentada en su camerino frente a su espejo. 3 sirvientes la rodeaban. Una sostenía un pequeño bote de maquillaje, otra una caja de horquillas y la tercera una lata con cintas rojas brillantes. La condesa ya no tenía la menor pretensión de belleza, pero aún conservaba los hábitos de su juventud. Se vestía siguiendo estrictamente la moda de hace 70 años y solía tomar baños largos y cuidadosos. Cerca de la ventana, en un bastidor de bordado, estaba sentada una joven, su aprendiz. «Buenos días, abuela», dijo un joven oficial entrando en la habitación. «Bonjour, mademoiselle Lise. Abuela, quiero preguntarte algo». «¿Qué pasa, Paul?» «Quiero que me dejes presentarte a uno de mis amigos y que me permitas llevarlo al baile del viernes». «Tráelo directamente al baile y preséntamelo allí». «¿Estuviste ayer en casa de Yeletskaya?» «Sí, todo fue muy agradable y el baile se prolongó hasta las 5. ¡Qué encantadora es Yeletskaya!» «Pero querido, ¿qué hay de encantador en ella? No es como su abuela, la princesa Daria Petrovna. Por cierto, la princesa es muy vieja». «¿Cómo que vieja?», exclamó Tomsky. «Murió hace 7 años». La joven levantó la cabeza e hizo una señal al joven oficial. Este recordó entonces que la condesa nunca debía ser informada de la muerte de ninguno de sus contemporáneos, y se mordió los labios. Pero la condesa escuchó la noticia con la mayor indiferencia. «Muerta», dijo ella.
y yo no lo sabía. Fuimos nombradas damas de honor al mismo tiempo, y cuando fuimos presentadas a la emperatriz, y la condesa relató por 100ª vez una de sus anécdotas a su nieto. «Lisanka, ¿dónde está mi tabaquera?» La condesa con sus 3 criadas se fue detrás de un biombo a terminar de arreglarse. Tomsky se quedó solo con la joven. «¿Quién es el caballero que usted desea presentar a la condesa?», preguntó Elisaveta Ivanova en un susurro. «Narumov. ¿Lo conoces?» «No. ¿Es un soldado o un civil?» «Un soldado». «¿Está en los ingenieros?» «No, en la caballería». «¿Qué te hizo pensar que estaba en los ingenieros?» La joven sonrió, pero no respondió. «Paul», gritó la condesa desde detrás del biombo. «Envíame alguna nueva novela, pero que no sea una del estilo actual». «¿Qué quieres decir, abuela?» «Una novela en la que el héroe no estrangule ni a su padre ni a su madre, y en la que no hay cadáveres ahogados. Tengo un gran horror por las personas que mueren ahogadas». «Hoy en día no existen esas novelas. ¿Te gustaría una novela rusa?» «¿Hay alguna novela rusa? Envíame una, querido. Te ruego que me envíes una». «Adiós, abuela. Tengo prisa. Adiós, Lisaveta Ivanova. ¿Qué te hizo pensar que Narumov estaba en los ingenieros?» Y Tomsky salió del tocador. Lisaveta se quedó sola. Dejó a un lado su trabajo y se puso a mirar por la ventana. Unos instantes después, en una casa de la esquina, al otro lado de la calle, apareció un joven oficial. Un profundo rubor cubrió sus mejillas. Retomó su trabajo e inclinó la cabeza sobre el marco. En el mismo momento, la condesa regresó completamente vestida. «Ordena el carruaje, Elisaveta», dijo ella. «Saldremos a dar una vuelta». Elisaveta se levantó del marco y empezó a ordenar su bastidor de bordado. «¿Qué te pasa, hija mía? ¿Estás sorda?», gritó la condesa. «Ordena que preparen el carruaje de inmediato». «Lo haré ahora mismo», respondió la joven, apresurándose a entrar en la antecámara. En ese momento, entró un criado y entregó a la condesa unos libros por parte del príncipe Paul Alexandrovich. «Dile que estoy muy agradecida con él», dijo la condesa. «Lisaveta, Lisaveta, ¿a dónde corres?» «Voy a vestirme». «Hay tiempo de sobra, querida. Siéntate aquí, abre el primer volumen y léemelo en voz alta». Su compañera cogió el libro y leyó unas líneas. «Más alto», dijo la condesa. «¿Qué te pasa, hija mía? ¿Has perdido la voz? Espera, dame ese escabel. Un poco más cerca. Eso servirá». Lisaveta leyó 2 páginas más. La condesa bostezó. «Deje el libro», dijo ella. «Qué sarta de tonterías. Devuélveselo al príncipe Paul con mi agradecimiento. ¿Dónde está el carruaje?» «El carruaje está listo», dijo Elisaveta mirando hacia la calle. «¿Cómo es que no estás vestida?», dijo la condesa. «Siempre tengo que esperarte. Es intolerable, querida». Elisaveta se apresuró a ir a su habitación. No llevaba allí ni 2 minutos cuando la condesa empezó a llamar con todas sus fuerzas. Las 3 camareras entraron corriendo por una puerta y el asistente de cámara por otra. «¿Cómo es que no puedes oírme cuando te llamo?», dijo la condesa. «Dile a Lisaveta Ivanova que la estoy esperando». Lisaveta regresó con el sombrero y la capa puestos. «Por fin estás aquí», dijo la condesa. «Pero, ¿por qué llevas un toilette tan elaborado? ¿A quién pretendes cautivar? ¿Cómo está el clima? Parece que hace viento». «No, su señoría. Está muy tranquilo», respondió el asistente de cámara. «Nunca piensas antes de hablar. Abre la ventana». «Así es.
ventoso y amargamente frío. Desengancha los caballos. Lisabetta, no saldremos. No había necesidad de que te engalanaras así. «Qué vida la mía», pensó Lisabetta. Y en verdad, Lisabetta Ivanovna era una muchacha muy desafortunada. El pan del forastero es amargo, dice Dante, y su escalera difícil de subir. Pero ¿quién puede saber mejor lo que es la amargura de la dependencia que la pobre compañera de una anciana? La condesa Ana no tenía en absoluto un mal corazón, pero era caprichosa. Era como una mujer mimada por el mundo, además de avara y egoísta. Al igual que todos los ancianos que han vivido días mejores y cuyas mentes se aferran al pasado en lugar de vivir en el presente. Participaba en todas las vanidades habidas y por haber. En los bailes se sentaba en un rincón, maquillada y vestida a la antigua usanza, con un adorno deforme pero indispensable en el salón de baile. Todos los invitados al entrar se acercaban a ella y le hacían una reverencia, como parte de una ceremonia establecida, pero después nadie volvía a fijarse en ella. Recibía a toda la ciudad en su casa y exigía la más estricta etiqueta, aunque ya no podía reconocer los rostros de la gente. Sus numerosos sirvientes, cada vez más gordos y viejos en la antecámara y en la sala de la servidumbre, hacían lo que querían y competían entre sí para robar a la anciana de la manera más descarada posible. En cambio, Lisabetta fue la mártir de la casa. Preparaba el té y se le reprochaba por consumir demasiada azúcar. Leía novelas en voz alta a la condesa, y los errores del autor recaían sobre ella. Acompañaba a la condesa en sus paseos y se la hacía responsable del clima o del estado del pavimento. A pesar de todo lo que conllevaba su cargo, rara vez recibía el sueldo que le correspondía. Se esperaba que vistiera de acuerdo a las normas de la sociedad, es decir, como lo hacían un pequeño grupo de personas. Frente a la sociedad desempeñaba el papel más lamentable. Todos la conocían, pero nadie le prestaba atención. En las fiestas solo bailaba cuando alguien la sacaba a bailar, y las damas solo la tomaban del brazo cuando era necesario sacarla de la sala para que se ocupara de sus vestidos. Era muy consciente de sí misma y de su posición, y miraba a su alrededor con impaciencia en busca de un libertador que viniera a rescatarla. Sin embargo, los jóvenes sumidos en su propio frenesí apenas le prestaban atención, a pesar de ser mucho más bonita que las muchachas sin maquillaje y de corazón frío que los rodeaban. Muchas veces se escabullía silenciosamente del reluciente pero aburrido salón, para ir a llorar a su pequeña y pobre habitación, en la que había un biombo, una cómoda y un espejo y un somier pintado, y donde una vela de sebo ardía débilmente en un candelabro de cobre. Una mañana, una semana antes de la escena a la que acabamos de asistir, Lisabetta Ivanovna estaba sentada cerca de la ventana con su bastidor de bordado cuando, al mirar a la calle, vio a un joven oficial de ingenieros, inmóvil y con los ojos fijos en su ventana. Bajó la cabeza y continuó con su trabajo. Unos 5 minutos después, volvió a mirar y el joven oficial seguía en el mismo sitio. Como no tenía costumbre de coquetear con los oficiales que pasaban, no siguió mirando a la calle, sino que continuó cosiendo durante un par de horas, sin levantar la cabeza. Entonces se anunció la cena. Se levantó y empezó a guardar sus bordados. Pero al mirar casualmente por la ventana, vio de nuevo al oficial. Esto le pareció muy extraño. Después de cenar, se asomó a la ventana con cierta sensación de inquietud, pero el oficial ya no estaba allí, y volvió a pensar en él. Un par de días después, justo cuando subía al carruaje con la condesa, volvió a verlo. Estaba de pie detrás de la puerta, con la cara medio oculta, pero sus ojos oscuros brillaban bajo la gorra. Lisabetta se sintió alarmada, aunque no sabía por qué, y tembló al sentarse en el carruaje. Al volver a casa, se apresuró a asomarse a la ventana. El oficial estaba de pie en su lugar habitual, con los ojos fijos en ella.
presa de la curiosidad y emocionada por un sentimiento completamente desconocido, dio un paso atrás. A partir de entonces, no pasó un día sin que el joven oficial apareciera bajo la ventana a la hora acostumbrada, y entre él y ella se estableció una especie de complicidad silenciosa. Sentada en su lugar de trabajo, solía sentir que se acercaba, y levantando la cabeza lo miraba todos los días durante más tiempo. El joven parecía estar muy agradecido. Con su mirada juvenil y perspicaz, notaba como un repentino rubor cubría sus pálidas mejillas cada vez que sus miradas se encontraban. Al cabo de una semana empezó a sonreírle. Cuando Tomsky pidió permiso a su abuela, la condesa, para presentarle a uno de sus amigos, el corazón de la joven comenzó a latir con fuerza. Pero al enterarse de que Marumov no era ingeniero, lamentó haber traicionado su secreto al impulsivo Tomsky con su pregunta imprudente. Germán era hijo de un alemán nacionalizado ruso, del cual había heredado un pequeño capital. Firmemente convencido de la necesidad de preservar su independencia, Germán no tocaba sus ingresos privados, sino que vivía de su sueldo, sin permitirse el menor lujo. Además, era reservado y ambicioso, y sus compañeros rara vez tenían la oportunidad de burlarse de su extrema cautela. Era muy apasionado y tenía una gran imaginación ardiente, pero su carácter firme lo protegía de los errores que solían cometer los jóvenes. Así, aunque era un gran aficionado al juego, se negaba a jugar una sola carta, ya que creía que su posición no se lo permitía, argumentando: «No arriesgaré nada si voy a ganar algo insignificante». Sin embargo, se sentaba durante noches enteras en la mesa de juego y seguía con emoción los diferentes giros de la partida. La historia de las 3 cartas había producido una poderosa impresión en su imaginación, y durante toda la noche no pudo pensar en otra cosa. Si la condesa me revelara su secreto, si me dijera cuáles son esas 3 cartas ganadoras, ¿por qué no habría de probar fortuna? Debo presentarme a ella y ganarme su confianza, convertirme en su amante. Sin embargo, todo eso llevará tiempo, y ella tiene 87 años. Podría estar muerta en una semana, incluso en un par de días. Pero, ¿la historia en sí misma es verdadera? No. Economía, perseverancia y dedicación. Esas son mis 3 cartas ganadoras. Por medio de ellas podré duplicar mi capital, quintuplicarlo y asegurarme una vida cómoda e independiente. Musitando de este modo, siguió caminando hasta que se encontró en una de las principales calles de San Petersburgo, frente a una casa de arquitectura anticuada. La calle estaba atestada de carruajes, que se detenían uno tras otro ante la puerta magníficamente iluminada. En un momento dado, salía a la acera el piecito bien formado de una hermosa mujer, en otro la pesada bota de un oficial de caballería, y luego las medias de seda y los zapatos de un miembro de la clase diplomática. Pieles y capas pasaban ante el gigantesco portero que se encontraba en la entrada. Germán se detuvo. «¿De quién es esta casa?», preguntó al vigilante de la esquina. «La de la condesa Ana», respondió el vigilante. Germán se puso en marcha. La extraña historia de las 3 cartas volvió a presentarse ante su imaginación. Empezó a pasear de arriba a abajo frente a la casa, pensando en su dueña y en su misterioso secreto. Al regresar tarde a su modesto alojamiento, no pudo conciliar el sueño durante largo rato, y cuando por fin lo consiguió, no pudo soñar más que con cartas, mesas verdes y montones de billetes y ducados. Jugaba una carta tras otra y ganaba todas las partidas, y luego recogía el oro y se llenaba los bolsillos con billetes. A la mañana siguiente, cuando se despertó tarde, suspiró por la pérdida de su riqueza imaginaria, y al salir a la ciudad se encontró de nuevo frente a la residencia de la condesa. Algún poder desconocido parecía haberle atraído hasta allí. Se detuvo y miró hacia las ventanas. En una de ellas vio una cabeza de exuberante cabellera negra,
inclinada probablemente sobre un libro o un bastidor de bordado. La cabeza se levantó, y Germán pudo contemplar una tez fresca y un par de ojos oscuros. Fue ese momento lo que decidió su destino. Capítulo 3. Lizaveta Ivanovna apenas se había quitado el sombrero y la capa, cuando la condesa la mandó a llamar y le ordenó de nuevo que preparara el carruaje. El vehículo se detuvo ante la puerta y se dispusieron a tomar asiento. Justo en el momento en que dos sirvientas ayudaban a la anciana a entrar en el carruaje, Lizaveta vio a su ingeniero de pie junto al volante. Él le agarró la mano. La sorpresa le hizo perder la compostura y el joven desapareció, no sin antes dejarle una carta entre los dedos. Ella la ocultó en su guante y durante todo el trayecto no vio ni oyó nada. Era costumbre de la condesa, cuando salía a tomar el aire en su carruaje, estar haciendo constantemente preguntas como: ¿quién era la persona que ha cruzado con nosotros? ¿Cómo se llama este puente? ¿Qué dice ese cartel? En esta ocasión, Lizaveta dio respuestas tan vagas y absurdas que la condesa se enfadó con ella. «¿Qué te pasa, querida?», exclamó. «¿Has perdido el juicio o qué pasa? ¿No me oyes ni entiendes lo que digo?». «Gracias a Dios todavía estoy en mi sano juicio y hablo con suficiente claridad». Lizaveta no la oyó. Al volver a casa corrió a su habitación y sacó la carta del guante. No estaba sellada. Lizaveta la leyó. La carta contenía una declaración de amor. Era tierna, respetuosa y cada palabra había sido copiada de una novela alemana. Pero Lizaveta no sabía nada de alemán y estaba encantada. Sin embargo, la carta le causó una gran inquietud. Por primera vez en su vida entablaba relaciones secretas y confidenciales con un joven. Su atrevimiento la alarmó. Se reprochaba a sí misma su imprudencia y no sabía qué hacer. Debía dejar de sentarse junto a la ventana y, asumiendo una apariencia de indiferencia hacia él, frenar el deseo del joven oficial de seguir conociéndola. ¿Debía devolver la carta o contestarle con frialdad y determinación? No había nadie a quien pudiera recurrir en busca de consejos, pues no tenía ni amigas. Al final decidió contestarle. Se sentó en su pequeña mesa de escribir. Tomó papel y pluma y se puso a pensar. Escribió varias veces, pero rompía cada papel, pues la forma en que se expresaba le parecía o demasiado atractiva o demasiado fría. Finalmente consiguió escribir unas líneas con las que se sintió satisfecha. «Estoy convencida», escribió, «de que sus intenciones son honorables y de que no desea ofenderme con ningún comportamiento imprudente. Pero nuestra relación no debe comenzar de esta manera. Le devuelvo su carta y espero no tener nunca motivos para quejarme de este inmerecido desaire». Al día siguiente, en cuanto Germán hizo su aparición, Lizaveta se levantó de su mesa, fue al salón, abrió la ventana y arrojó la carta a la calle, confiando que el joven oficial accedería a recogerla. Germán se apresuró, la recogió y se dirigió a una confitería. Al romper el sello del sobre, encontró en su interior su propia carta y la respuesta de Lizaveta. Era lo que Germán se esperaba. Luego regresó a su casa profundamente intrigado. 3 días más tarde, una joven de ojos brillantes que trabajaba en una sombrería trajo una carta a Lizaveta. Ella la abrió con gran inquietud, temiendo que fuera una petición de dinero, cuando de pronto reconoció la letra de Germán. «Te has equivocado, querida», dijo Lizaveta. «Esta carta no es para mí». «Oh, sí es para ti», contestó la muchacha sonriendo con complicidad. «Ten la bondad de leerlo». Lizaveta echó un vistazo a la carta. Germán le estaba solicitando que se encontraran. «¡No puede ser!», gritó ella, alarmada por la forma en la que le hizo la petición. «Esta carta definitivamente no es para mí». Y la rompió en pedazos.
Si la carta no era para ti, ¿por qué la has roto?, dijo la muchacha. Deberías haberla devuelto a la persona que la envió. Ten la bondad, querida, dijo Elisabetta, desconcertada por este comentario, de no traerme más cartas, y dile a la persona que te envió que debería estar avergonzado. Pero Germán no se dejaba amilanar. Todos los días, Elisabetta recibía una carta suya de diferentes maneras. Ya no las traducía del alemán. Germán las escribía con pasión en su propio idioma, revelando así la intensidad de su deseo y la caótica naturaleza de su incontrolable imaginación. Elisabetta ya no quería devolvérselas. Se embriagó con ellas y empezó a contestarlas, y poco a poco sus respuestas se hicieron más largas y afectuosas. Entonces, por fin le arrojó por la ventana la siguiente carta. Esta noche habrá un baile en la embajada. La condesa estará allí. Nos quedaremos hasta las 2. Ahora tienes la oportunidad de verme a solas. En cuanto la condesa se vaya, es muy probable que los criados salgan y no quede nadie más en el suizo. Pero él suele irse a dormir a su cabaña. Ven a eso de las 11:30. Sube las escaleras. Si te encuentras con alguien en la antesala, pregúntale si la condesa está en casa. Te dirán que no, y en ese caso no te quedará más remedio que marcharte. Pero lo más probable es que no encuentres a nadie. Todas las criadas estarán juntas en una sola habitación. Al salir de la antesala, gira a la izquierda y sigue recto hasta llegar al dormitorio de la condesa. En el dormitorio, detrás de un biombo, encontrarás 2 puertas. La de la derecha conduce a un gabinete en el que la condesa nunca entra. La de la izquierda conduce a un pasillo, al final del cual hay una pequeña escalera de caracol. Esta conduce a mi habitación. Germán temblaba como un tigre mientras esperaba que llegara la hora señalada. A las 10 de la noche ya estaba frente a la casa de la condesa. El clima era terrible. El viento soplaba con gran violencia. La nieve caía en grandes copos. Las farolas emitían una luz débil. Las calles estaban desiertas. De vez en cuando, pasaba un trineo de lamentable aspecto para recoger a un pasajero que llegaba con retraso. Germán estaba envuelto en un grueso abrigo y no sentía ni el viento ni la nieve. Por fin se detuvo el carruaje de la condesa. Germán vio que 2 sirvientes sacaban en brazos la figura encorvada de la anciana, envuelta en pieles de Marta, e inmediatamente detrás de ella, vestida con un cálido manto y con la cabeza adornada con una corona de flores frescas, seguía Elisabetta. La puerta se cerró. El carruaje se alejó pesadamente a través de la nieve. El portero cerró la puerta de la calle. Las ventanas se oscurecieron. Germán comenzó a caminar de un lado a otro cerca de la casa desierta. Cuando se detuvo bajo una lámpara, miró su reloj. Eran las 11:20. Permaneció de pie bajo la lámpara, con los ojos fijos en el reloj, esperando impaciente a que pasaran los minutos que faltaban. A las 11:30 en punto, Germán subió los escalones de la casa y se dirigió al vestíbulo, el cual estaba magníficamente iluminado. El portero no estaba allí. Entonces Germán subió apresuradamente la escalera, abrió la puerta de la antecámara y vio a un sirviente sentado y dormido en una silla junto a la lámpara. Con paso ligero y firme, Germán pasó junto a él. El salón y el comedor estaban a oscuras, pero un débil reflejo penetraba los ambientes desde una lámpara de la antecámara. Germán llegó al dormitorio de la condesa, junto a un relicario repleto de imágenes antiguas. Una lámpara dorada emitía una cálida luz. Sillones de peluche descoloridos y divanes con cojines mullidos se alzaban en una simetría melancólica de toda la habitación, cuyas paredes estaban revestidas de seda china. En un lado de la habitación colgaban 2 cuadros pintados en París por Madame Lebrun. Uno de ellos retrataba a un hombre corpulento y pelirrojo de unos 40 años, vestido con un uniforme verde brillante y luciendo una estrella en el pecho.
El otro representaba a una hermosa joven con una nariz aguileña, rizo sobre la frente y una rosa adornando su empolvado cabello. En los rincones había pastores de porcelana, relojes de comedor del taller del célebre Lefroy, bandoleras, ruletas, abanicos y diversos juguetes para la diversión de las damas que estaban de moda a finales del siglo pasado, cuando los globos de Montgolfier y el magnetismo de Mesmer causaban furor. Germán se colocó detrás del biombo. Al fondo había un pequeño somier de hierro. A la derecha estaba la puerta que daba al gabinete, a la izquierda la otra que daba al pasillo. Abrió esta última y vio la pequeña escalera de caracol que conducía a la habitación de la pobre Elisabetta. Pero volvió sobre sus pasos y entró en el oscuro gabinete. El tiempo pasó lentamente. Todo estaba en calma. El reloj del salón dio las 12. Las campanadas resonaron en la habitación y todo volvió a quedar en silencio. Germán estaba apoyado en la fría estufa. Estaba tranquilo y su corazón latía con regularidad. Dio la 1 de la madrugada, luego las 2. Cuando escuchó a lo lejos las ruedas del carruaje, una agitación involuntaria se apoderó de él. El carruaje se acercó y se detuvo. Oyó que bajaban los escalones del carruaje. Todo era bullicioso en la casa. Los criados corrían de un lado a otro. Había confusión de voces y las habitaciones estaban iluminadas. 3 anticuadas camareras entraron en el dormitorio y poco después le siguió la condesa, que más muerta que viva se hundió en un sillón Voltaire. Germán se asomó por la ranura. Lizaveta Ivanova pasó cerca de él y oyó sus pasos apresurados cuando subía la pequeña escalera de caracol. Por un momento, su corazón fue asaltado por una punzada de conciencia. Pero la emoción fue transitoria. Entonces su corazón se volvió frío como antes. La condesa empezó a desnudarse ante el espejo. Se quitó la cofia adornada de rosas y luego la peluca empolvada de su pelo blanco y bien cortado. Las horquillas caían a montones a su alrededor. Su vestido de satén amarillo, brocado de plata, se rindió sobre sus pies hinchados. Germán fue testigo de los repugnantes misterios de su aseo. Por fin la condesa se puso el gorro de dormir y el batín. Con este traje, más adecuado a su edad, parecía menos horrible y deforme. Como la mayoría de ancianos, la condesa sufría de insomnio. Después de vestirse, se sentó junto a la ventana en un sillón Voltaire y despidió a sus criadas. Estas se llevaron las velas, y una vez más la habitación quedó con una sola lámpara encendida. La condesa estaba sentada allí con un aspecto bastante deplorable. Murmuraba con sus labios flácidos y se balanceaba de un lado a otro. Sus ojos apagados expresaban el vacío de su alma, y al mirarla uno hubiera pensado que el balanceo de su cuerpo no era un acto voluntario, sino más bien el resultado de algún mecanismo galvánico oculto en acción. De pronto el rostro mortecino adoptó una expresión inexplicable. Los labios dejaron de temblar, los ojos se animaron. Ante la condesa había un hombre desconocido. «No se alarme, por el amor de Dios, no se alarme», dijo Germán en voz baja. «No tengo intención de hacerle daño, solo he venido a pedirle un favor». La anciana lo miró en silencio como si no hubiera oído lo que le había dicho. Germán pensó que era sorda, e inclinándose hacia su oído, repitió lo que había dicho. La condesa permaneció callada como antes. «Puede asegurar la felicidad de mi vida», continuó Germán. «Y no le costará nada. Sé que puede nombrar 3 cartas en orden». Germán se detuvo. La condesa parecía comprender ahora lo que él quería. Parecía buscar las palabras adecuadas para responder. «Era una broma», respondió al fin la condesa. «Te aseguro que solo era una broma». «No se puede bromear sobre el asunto», replicó Germán airadamente. «Recuerde a Chaplitzky, a quien usted ayudó para que gane.
La condesa se inquietó visiblemente. Sus facciones expresaban una intensa emoción, pero rápidamente volvieron a su anterior estado de inmovilidad. ¿No puede nombrarme estas 3 cartas ganadoras?, continuó Germán. La condesa guardó silencio. Germán continuó. ¿Para quién guarda su secreto? ¿Para sus nietos? Ellos son suficientemente ricos sin él. No conocen el valor del dinero. Sus cartas no le servirán de nada a un derrochador. El que no puede conservar su herencia paterna morirá en la miseria, aunque tenga un demonio a su servicio. Yo no soy un hombre de esa clase. Conozco el valor del dinero. Sus cartas no serán desechadas por mí. Hizo una pausa y esperó tembloroso su respuesta. La condesa guardó silencio. Germán cayó de rodillas. Si su corazón ha conocido alguna vez el amor, dijo, si recuerda su arrebato, si alguna vez ha sonreído frente al llanto de su hijo recién nacido, si algún sentimiento humano ha penetrado alguna vez en su pecho, le suplico por los sentimientos de una esposa, de un amante, de una madre, por todo lo que hay de más sagrado en la vida, que no rechace mi plegaria. Revéleme su secreto. ¿De qué le sirve? Tal vez esté relacionado con algún terrible pecado, con la caridad de la salvación eterna, con algún pacto con el diablo. Reflexione. Es una anciana. No le queda mucho tiempo de vida. Estoy dispuesto a cargar sus pecados sobre mi alma. Solo revéleme su secreto. Recuerde que la felicidad de un hombre está en sus manos, que no solo yo, sino también mis hijos y mis nietos bendecirán su memoria y le harán reverencias como si fuera una santa. La condesa no respondió ni una palabra. Germán se puso en pie. «Vieja bruja», exclamó rechinando los dientes. «Entonces le obligaré a responder». Con estas palabras, sacó una pistola del bolsillo. Al ver la pistola, la condesa mostró por segunda vez una intensa emoción. Sacudió la cabeza y levantó las manos como para protegerse del disparo. Luego cayó hacia atrás y permaneció inmóvil. «Vamos, basta de tonterías infantiles», dijo Germán, cogiéndole la mano. «Se lo pregunto por última vez. ¿Me dirá los nombres de sus 3 cartas o no?» La condesa no respondió. Germán comprendió que estaba muerta. Capítulo 4. Lizaveta Ivanovna estaba sentada en su habitación, todavía con su vestido de baile, sumida en profundos pensamientos. Al volver a casa, había despedido apresuradamente a la camarera que, de muy mala gana, se acercó a ayudarla. Pero Lizaveta le había dicho que se desvestiría por sí misma. Entonces, con el corazón palpitante, subió rápidamente a su habitación, esperando encontrar a Germán, pero al mismo tiempo esperando no encontrarlo. Al primer vistazo se convenció de que no estaba allí, y dio gracias a su destino por haberle impedido acudir a la cita. Se sentó sin desvestirse y empezó a recordar todas las circunstancias que en tan poco tiempo la habían llevado tan lejos. No habían transcurrido ni 3 semanas desde que vio por primera vez al joven oficial desde la ventana, y sin embargo ya mantenía correspondencia con él. Además, él la había convencido de que tengan un encuentro secreto esta noche. Ella solo conocía su nombre porque estaba escrito al pie de alguna de sus cartas. Nunca habían hablado, nunca había escuchado su voz y no sabía nada de él hasta esa noche. Sin embargo, por extraño que parezca, esa misma noche, en el baile, Tomsky molestó con la joven princesa Paulina, quien, a diferencia de su costumbre habitual, no coqueteó con él. Decidió vengarse adoptando una actitud de indiferencia. Así que se comprometió con Lizaveta Ivanovna y bailó con ella una mazurca interminable. Durante todo ese tiempo no dejó de burlarse de ella acerca de su preferencia por los oficiales de ingenieros. Además, afirmaba saber mucho más de lo que ella podía imaginar, y algunas de sus bromas eran tan ingeniosas que Lizaveta comenzó a sospechar en varias ocasiones que él conocía su secreto.
¿De quién has aprendido todo esto?, preguntó ella sonriendo. De un amigo, de una persona que conoces muy bien, respondió Tomsky, de un hombre muy distinguido. ¿Y quién es ese hombre tan distinguido? Su nombre es Germán. Lizaveta no respondió, pero sus manos y pies perdieron toda sensibilidad. Este Germán, continuó Tomsky, es un romántico. Tiene el perfil de un Napoleón y el alma de un Mefistófeles. Creo que tiene al menos 3 crímenes sobre su conciencia. ¡Qué pálida te has puesto! Me duele la cabeza. Pero, ¿qué te ha dicho ese tal Germán o como se llame? Germán está muy descontento con su amigo. Dice que en su lugar actuaría de manera muy diferente. Incluso creo que el propio Germán tenía ciertos planes en relación a ti. Al menos mostraba un gran interés por todo lo que su amigo tenía que decir acerca de ti. ¿Y dónde me ha visto? En la iglesia tal vez o en el desfile. Solo Dios sabe dónde. Puede haber sido en tu habitación mientras dormías, porque no hay nada que él... 3 señoras se acercaron a él con la siguiente pregunta. ¿Olvido o arrepentimiento? Interrumpieron de esta manera la conversación que se había vuelto tan interesante para Lizaveta. Tomsky eligió a la princesa Paulina como su compañera de baile. Durante las numerosas vueltas del baile, lograron reconciliarse y él la acompañó a su silla. Al volver a su sitio, Tomsky ya no pensó ni en Germán ni en Lizaveta. Anhelaba retomar la conversación interrumpida, pero la mazurca llegó a su fin y poco después la condesa se retiró. Las palabras de Tomsky, aunque fueran parte de la charla típica de un baile, resonaron profundamente en el alma de la joven soñadora. El retrato esbozado por Tomsky coincidía con la imagen que ella misma se había formado en su mente, y gracias a los últimos romances, la apariencia común de su admirador adquirió atributos que podían alarmar y fascinar su imaginación al mismo tiempo. Ahora se encontraba sentada, con los brazos cruzados y la cabeza aún adornada con flores, inclinada sobre su pecho descubierto. Pronto la puerta se abrió y entró Germán. Ella se estremeció. «¿Dónde estabas?», preguntó en un susurro asustada. «En el dormitorio de la condesa», respondió Germán. «Acabo de dejarla. La condesa ha muerto». «Dios mío, ¿qué dices?». «Y temo», añadió Germán, «que yo soy la causa de su muerte». Lizaveta lo miró, y las palabras de Tomsky encontraron eco en su alma. Este hombre tiene por lo menos 3 delitos en su conciencia. Germán se sentó junto a la ventana cerca de ella y le contó todo lo ocurrido. Lizaveta lo escuchaba aterrorizada, así que todas esas cartas apasionadas, esos ardientes deseos, esa persecución obstinada y audaz, todo eso no era amor. Lo que su alma realmente anhelaba era el dinero. Ella no podía satisfacer ese deseo ni hacerlo feliz. La pobre chica no había sido más que un instrumento en manos de un ladrón, el asesino de su bondadosa benefactora. Lloró lágrimas amargas de arrepentimiento. Germán la contemplaba en silencio. Su corazón también estaba aprisionado por emociones intensas, pero ni las lágrimas de la pobre muchacha, ni el maravilloso encanto de su belleza, realzado por su dolor, podían producir impresión alguna en su endurecida alma. No sintió ningún remordimiento de conciencia al pensar en la anciana muerta. Solo una cosa le afligía: la pérdida irrevocable del secreto del que había esperado obtener grandes riquezas. «Eres un monstruo», espetó Lizaveta al fin. «No deseaba su muerte», respondió Germán. «Mi pistola no estaba cargada». Ambos permanecieron en silencio. El amanecer se asomaba. Lizaveta apagó la vela y ahora una pálida luz iluminaba su habitación. Se enjugó los ojos manchados de lágrimas y los alzó hacia Germán.
Estaba sentado cerca de la ventana, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. En esa actitud, Germán mostraba un parecido asombroso con el retrato de Napoleón. Incluso este parecido impresionó a Elisabetta. «¿Cómo la sacaré de la casa?», dijo al fin. «Pensaba en conducirte por la escalera secreta, pero en ese caso habría que pasar por el dormitorio de la condesa y temo... Dime cómo encontrar esa escalera secreta. Iré solo». Elisabetta se levantó, sacó una llave de su cajón y se la entregó a Germán, dándole las instrucciones necesarias. Germán le apretó la mano fría y flácida, le besó la frente y salió de la habitación. Descendió por la escalera de caracol y entró de nuevo en el dormitorio de la condesa. El cadáver de la anciana se encontraba sentado, como si fuera una piedra. Su rostro expresaba una profunda tranquilidad. Germán se detuvo ante ella y la observó detenidamente, como si intentara convencerse de la terrible realidad. Luego en el gabinete tanteó detrás del tapiz para buscar la puerta y después descendió por la oscura escalera, lleno de emociones extrañas. «Por esta misma escalera», pensó, «proveniente de la misma habitación y a esta misma hora, hace 60 años, podría haber descendido un joven galán en un abrigo bordado, luciendo un peinado digno de la realeza y apretando contra su corazón un sombrero de 3 picos. Sin embargo, este joven ha estado pudriéndose en la tumba durante mucho tiempo, mientras el corazón de su anciana señora ha dejado de latir hoy». Al pie de la escalera, Germán encontró una puerta que abrió con la llave y atravesó un pasillo que lo condujo hasta la calle. Capítulo 5. 3 días después de la fatal noche, a las 9 de la mañana, Germán se dirigió al convento donde se iban a rendir los últimos honores a los restos mortales de la condesa. Aunque no sentía remordimientos, no pudo reprimir la voz de su conciencia que le decía: «Asesinaste a la anciana». Aunque no era muy religioso, Germán era sumamente supersticioso y creía que la difunta condesa podía ejercer una influencia negativa sobre su vida. Por ello decidió asistir a su funeral para suplicarle perdón. La iglesia estaba llena. A Germán le costó abrirse paso entre la multitud. El féretro estaba colocado sobre un elegante catafalco bajo un baldaquino de terciopelo. La difunta condesa yacía en su interior, con las manos cruzadas sobre el pecho, vistiendo un gorro de encaje en la cabeza y luciendo una túnica de raso blanco. Alrededor del catafalco se encontraban los miembros de su familia. Los sirvientes vestidos con caftanes negros, con cintas de armas sobre los hombros y velas en las manos. Mientras tanto, los hijos, nietos y bisnietos lucían prendas de luto. Nadie derramó una sola lágrima. El llanto sería interpretado como una muestra de dolor. La condesa era tan anciana que su muerte no sorprendió a nadie, pues sus parientes la pensaban ajena a este mundo desde hacía mucho tiempo. Un famoso predicador pronunció el sermón fúnebre. Con palabras sencillas y conmovedoras, describió la tranquila partida de la virtuosa mujer, quien durante largos años se había preparado serenamente para un final cristiano. El ángel de la muerte la encontró, dijo el orador, inmersa en piadosa meditación y esperando al esposo de noche. El funeral concluyó en medio de un profundo silencio. Los parientes se adelantaron primero para despedirse de la condesa. Luego siguieron los numerosos invitados, que habían venido a rendir el último homenaje a la que durante años había participado en sus diversos superficiales. Después siguieron los miembros de la familia de la condesa. La última era una anciana de la misma edad que la difunta. 2 jóvenes la llevaron de la mano. No tenía fuerzas para inclinarse hasta el suelo, así que se limitó a derramar unas lágrimas y a besar la mano fría de su señora. Entonces Germán decidió acercarse al ataúd. Se arrodilló sobre las frías piedras y permaneció en esa posición durante algunos minutos.
Luego se levantó y lucía tan pálido como la difunta. Después subió los peldaños del catafalco y se inclinó sobre el cadáver. En aquel momento le pareció que la difunta le lanzaba una mirada burlona y le guiñaba un ojo. Germán retrocedió, dio un paso en falso y cayó al suelo. Varias personas se apresuraron a levantarlo. Al mismo tiempo, Lisabeta, quien se había desmayado, fue llevado al pórtico de la iglesia. Este episodio perturbó durante unos minutos la solemnidad de la sombría ceremonia. Entre la congregación se escuchó un rumor profundo mientras un chambelán alto y delgado, quien era pariente cercano de la difunta, susurró al oído de un inglés que estaba cerca de él, informándole que el joven oficial era un hijo ilegítimo de la condesa. Pero el inglés no mostró interés alguno. A lo largo de ese día, Germán estuvo extrañamente excitado. Al ir a cenar a un restaurante apartado, bebió mucho vino, a diferencia de su hábito usual, con la esperanza de calmar su inquietud. Sin embargo, el vino solo sirvió para aumentar aún más su imaginación. Al volver a casa, se echó en la cama sin desvestirse y se quedó profundamente dormido. Cuando se despertó ya era de noche y la luna iluminaba la habitación. Miró el reloj, eran las 3:45. El sueño lo había abandonado por completo. Se sentó en la cama y pensó en el funeral de la condesa. En aquel momento, alguien que estaba en la calle se asomó a su ventana. Inmediatamente volvió a pasar de largo. Germán no prestó atención a este incidente, pero unos instantes después escuchó que la puerta de su antecámara se abría. Germán pensó que era su asistente, quien solía regresar borracho después de sus expediciones nocturnas. Pero enseguida escuchó pasos. Alguien caminaba suavemente por el suelo en zapatillas. La puerta se abrió y una mujer vestida de blanco entró en la habitación. Germán la confundió con su antigua enfermera y se preguntó qué la traería allí a esas horas de la noche. Pero la mujer blanca se deslizó rápidamente por la habitación y se detuvo ante él. Y Germán reconoció a la condesa. «He acudido a ti en contra de mi deseo», dijo con voz firme, «pero se me ha ordenado acceder a tu petición. 3, 7, as. Te harán ganar si las juegas de manera sucesiva, pero solo con estas condiciones: que no juegues más de una carta en 24 horas y que no vuelvas a jugar nunca más durante el resto de tu vida. Te perdono mi muerte, con la condición de que te cases con mi criada, Lisabeta Ivanovna». Con estas palabras, se dio la vuelta silenciosamente, caminó arrastrando los pies hacia la puerta y desapareció. Germán escuchó cómo se abrió y se cerró la puerta de la calle, y de nuevo vio que alguien lo miraba a través de la ventana. A Germán le costó recuperarse de lo que acababa de vivir. Se levantó y entró en la habitación contigua. Su asistente yacía dormido en el suelo y le costó mucho trabajo despertarlo. El asistente estaba borracho como de costumbre y no pudo sacarle ninguna información. La puerta de la calle estaba cerrada. Germán volvió a su habitación, encendió la vela y anotó detalladamente todo lo que había visto. Capítulo 6. Dos ideas fijas no pueden existir juntas en el mundo moral, más de lo que dos cuerpos pueden ocupar el mismo lugar en el mundo físico. La mente de Germán reemplazó el recuerdo de la muerte de la condesa por la repetición constante de 3, 7, as. Estas palabras revoloteaban sin cesar en su cabeza y eran pronunciadas repetidamente por sus labios. Cada vez que veía a un joven exclamaba: «Es tan alta como el 3 de corazones». Si alguien le preguntaba «¿Qué hora es?», él respondía: «Las 7:05». Cada hombre de contextura gruesa que veía le recordaba a las. Esas 3 palabras lo perseguían en sueños y tomaban todas las formas posibles. Los 13
florecían ante él en forma de magníficas flores. Los 7 eran representados por portales góticos, y los haces se transformaban en gigantescas arañas. Un solo pensamiento ocupaba toda su mente: beneficiarse del secreto que había comprado a un precio muy caro. Pensó en solicitar un permiso para viajar al extranjero. Quería ir a París y tentar a la fortuna en las casas de juegos públicas que abundaban en el país. En Moscú existía una sociedad de jugadores ricos, presidida por el célebre Chekalinsky, quien dedicó toda su vida al juego y acumuló una fortuna aceptando letras de cambio por sus ganancias y cubriendo sus pérdidas con dinero en efectivo sin titubear. Gracias a su amplia experiencia, se ganó la confianza de sus colegas, y su casa acogedora, su famoso cocinero y su encantadora forma de ser le valieron el respeto del público. Finalmente llegó a San Petersburgo, donde los jóvenes de la capital acudían en masa a las salas de Chekalinsky, dejando de lado los bailes por las cartas y prefiriendo la emoción del faro en lugar de las tentaciones del coqueteo. Narumov condujo a Germán a la residencia de Chekalinsky. Atravesaron un conjunto de magníficas salas, repletas de atentas empleadas domésticas. El lugar estaba abarrotado. Generales y consejeros privados jugaban al whist, mientras que los jóvenes se relajaban despreocupadamente en los sofás lujosos de terciopelo, disfrutando de helados y fumando pipas. En el salón, a la cabeza de una larga mesa, alrededor de la cual se reunían una veintena de jugadores, estaba sentado el amo de la casa que llevaba la banca. Era un hombre de unos 70 años, de aspecto muy digno. Tenía la cabeza cubierta de cabellos blancos, brillantes como la plata. Su rostro irradiaba bondad, y sus ojos destellaban con una sonrisa constante. Narumov le presentó a Germán. Chekalinsky le estrechó la mano con cordialidad. Le pidió que no se preocupara por las formalidades y siguió conversando amistosamente. El juego se prolongó durante un buen tiempo. Sobre la mesa había más de 30 cartas. Después de cada jugada, Chekalinsky hacía una pausa para permitir que los jugadores ordenaran sus cartas y anotaran sus pérdidas. Amablemente, escuchaba sus peticiones y con aún más amabilidad enderezaba las esquinas de las cartas que algún jugador había doblado por accidente. Finalmente, la partida llegó a su fin. Chekalinsky barajó las cartas y se preparó para volver a repartir. —¿Me concedería el permiso de tomar una carta? —dijo Germán, extendiendo la mano desde detrás de un robusto caballero que se encontraba jugando a los bolos. Chekalinsky sonrió y se inclinó en silencio, en señal de asentimiento. Narumov, riendo, felicitó a Germán por haber renunciado a la abstinencia de las cartas que había practicado durante tanto tiempo y le deseó suerte. —Estaca —dijo Germán, escribiendo algunas cifras con tiza en el reverso de su tarjeta. —¿Cuánto? —preguntó el banquero, entrecerrando los ojos. —Perdone, no veo bien. 47.000 rublos —respondió Germán. Al oír estas palabras, todos los ojos de la sala se clavaron en Germán. «Ha perdido el juicio», pensó Narumov. «Permítame informarle», dijo Chekalinsky, con su eterna sonrisa, «que usted está jugando por una cantidad muy alta. Aquí nadie ha apostado nunca más de 275 rublos de una sola vez». «Muy bien», respondió Germán. «Pero, ¿acepta mi tarjeta o no?» Chekalinsky se inclinó para mostrar su consentimiento. «Solo quiero advertirle que, aunque confío plenamente en mis amigos, solo puedo jugar contra dinero seguro. Por mi parte sé que su palabra es suficiente, pero por el bien del orden del juego y para facilitar el recuento, debo pedirle que ponga el dinero en su tarjeta». Germán sacó de su bolsillo un billete de banco y se le entregó a Chekalinsky, quien tras examinarlo someramente, lo colocó sobre la tarjeta de Germán. Entonces Chekalinsky empezó a repartir.
A la derecha salió un 9 y a la izquierda un 3. «He ganado», dijo Germán mostrando su carta. Un murmullo de asombro surgió entre los jugadores. Chekalinsky frunció el ceño, pero su sonrisa regresó rápidamente a su rostro. «¿Desea que llegue a un acuerdo con usted?», le preguntó a Germán. «Si es tan amable». Chekalinsky sacó del bolsillo varios billetes y pagó de inmediato. Germán tomó su dinero y se levantó de la mesa. Narumov no salía de su asombro. Germán bebió un vaso de limonada y regresó a su casa. A la noche siguiente, volvió a casa de Chekalinsky. El anfitrión se encontraba repartiendo las cartas. Cuando Germán se acercó a la mesa, los jugadores le hicieron sitio de inmediato. Chekalinsky lo saludó con una amable reverencia. Germán esperó al siguiente reparto, tomó una carta y puso sobre ella sus 47,000 rublos, junto con sus ganancias de la noche anterior. Chekalinsky empezó a repartir las cartas. Apareció un truán a la derecha y un 7 a la izquierda. Germán mostró su 7. Hubo una exclamación general. Chekalinsky estaba evidentemente incómodo, pero contó los 94,000 rublos y se los entregó a Germán, que se los embolsó con la mayor frialdad posible y salió inmediatamente de la casa. A la noche siguiente, Germán apareció de nuevo en la mesa. Todos lo esperaban. Los generales y los consejeros privados dejaron sus partidas de whist para asistir a tan extraordinario juego. Los jóvenes oficiales abandonaron sus sofás e incluso los criados se agolparon en la sala. Todos se apretujaron alrededor de Germán. Los demás jugadores dejaron de jugar, impacientes por ver cómo terminaba. Germán se colocó ante la mesa y se preparó para jugar solo contra el pálido, pero aún sonriente Chekalinsky. Cada uno abrió una baraja. Chekalinsky barajó. Germán tomó una carta y la cubrió con un montón de billetes. Fue como un duelo. Alrededor reinaba un profundo silencio. Chekalinsky empezó a repartir. Le temblaban las manos. A la derecha salió una reina y a la izquierda un as. «Ha ganado el as», gritó Germán, mostrando su carta. «Su reina ha perdido», dijo Chekalinsky cortésmente. Germán se sobresaltó. En lugar de un as, tenía ante sí la reina de espadas. No podía creer lo que veía en sus ojos, ni comprender cómo había podido cometer semejante error. En ese momento le pareció que la reina de espadas sonreía irónicamente y le guiñaba un ojo. Le llamó la atención su gran parecido. «La vieja condesa», exclamó, preso del terror. Chekalinsky recogió sus ganancias. Durante algún tiempo, Germán permaneció inmóvil. Cuando por fin abandonó la mesa, se produjo una conmoción general en la sala. «Espléndido golpe», dijeron los jugadores. Chekalinsky volvió a barajar las cartas y la partida continuó como de costumbre.